Abril o quien sea que me estés hablando, que no Sí, sé qué. se ve ya. ¿Ya se ve? Sí. De acuerdo. Bien. Bueno, pues entonces decíamos que la charla que me habéis propuesto pues es la de menús saludables y económicos. Yo soy profesora de la asignatura de nutrición, pues en el grado de biología, en medicina, bueno, pues en varios grados y en varios másters. No sé si alguno de vosotros os he dado clase. Sé que alguno de los miembros que participáis en este proyecto sí. Entonces, bueno, pues quizás algunos me conocéis, otros no. Yo espero, bueno, pues hacer una charla muy sencilla, muy fácil, pero fundamentalmente orientada pues a que os sirva, a que os dé, bueno, pues claves, ¿verdad?, al final de cómo poder mejorar nuestra salud a través de la nutrición. La nutrición es una ciencia muy joven. Fijaos que, bueno, pues todavía las vitaminas se descubrieron el siglo pasado. Esto en ciencia, ¿verdad?, es un espacio de tiempo cortísimo. La nutrición pues ha necesitado del desarrollo de otras disciplinas, pues como la bioquímica, como la fisiología. Entonces, bueno, pues todavía por eso, ¿verdad?, todos sois conscientes de que las cosas todavía no sabemos todo de nutrición, no tenemos todo claro. A veces vamos cambiando, ¿no? Los que nos dedicamos a esto, pues vemos cómo van cambiando las recomendaciones, cómo a lo largo del tiempo, pues primero un alimento era muy aconsejable, luego deja de serlo, luego vuelve a serlo. Bueno, todo esto es debido, como os digo, a que todavía se desconoce mucho y a que la nutrición lleva muy poco tiempo estudiándose como ciencia. De cualquier manera, aunque esto es así, fijaos que ya hace, bueno, pues desde el siglo V antes de Cristo ya Hipócrates decía que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Es decir, ya se sabía la importancia de la alimentación en la salud. Probablemente no se sabía cuáles eran las vías, cuáles eran los mecanismos a través de los cuales el alimento podía influir en la salud, pero desde luego sí que se sabía ya lo que os digo, que la importancia de ello. Actualmente, si nos vamos, bueno, pues a los datos más actuales que tenemos de las causas de mortalidad en España, fijaos que las principales causas de mortalidad por grupos de enfermedades, las principales son las del sistema cardiocirculatorio, seguidos por los tumores, luego enfermedades del sistema respiratorio y, bueno, pues luego en mucha menor proporción otras enfermedades. ¿Qué es lo que me interesa destacar de aquí? Pues que tanto en las enfermedades cardiocirculatorias como en los tumores, la nutrición, la dieta, juega un papel fundamental. Desde luego no vamos a encontrar en ningún papel de defunción, ¿verdad?, en el certificado de defunción, ningún médico va a poner que la causa de la mortalidad ha sido, que la causa de la muerte, perdón, ha sido la dieta. Y sin embargo, la dieta, como os digo, está detrás de muchas de las muertes que se producen. Si veis aquí en esta otra gráfica, aquí lo que tenemos es la proporción de muerte atribuible a distintos factores de riesgo. Fijaos aquí qué es lo que podemos encontrarnos. Pues vemos que el alcohol y el uso de las drogas sería el factor de riesgo que más porcentaje de muerte explica, pues aproximadamente un 22%, 23%. Aquí, en función del color, lo que te dice es qué porcentaje de cada una de estas patologías. Obviamente el alcohol y las drogas, pues la cirrosis, enfermedades mentales, etcétera. Pero yo os llamo la atención, obviamente, sobre el papel de los factores dietéticos. Están en el segundo lugar de los factores de comportamiento. Como veis, pues lógicamente lo principal es la relación con las enfermedades cardiovasculares, luego tenemos la relación con diabetes, enfermedades urogenitales o endocrinas y con cánceres, tumores.
fijaos que está por delante del tabaco o por delante de la actividad física. Luego tenemos otros factores de riesgo metabólico, pues como es un elevado índice de masa corporal, una elevada presión arterial, colesterol, glucosa, etcétera. Y luego factores ambientales como, ¿verdad?, son pues la contaminación del aire o determinadas profesiones que conllevan un cierto riesgo. De aquí, otra de las cosas fundamentales es que estos factores de riesgo de comportamiento son tan importantes porque es que además nosotros podemos modificarlos. Es decir, dependen de nosotros. Hasta cierto punto, bueno, hay porcentaje, o hay causas de mortalidad que no podemos modificar, que no podemos nosotros de alguna manera controlar. Pero estos factores de riesgo sí. Yo puedo modificar mis hábitos dietéticos, yo puedo fumar o no fumar, yo puedo beber o no beber, yo puedo hacer actividad física o no. Esta es la importancia precisamente de todos estos factores que explican una gran proporción de la mortalidad y que encima son factores de riesgo modificables que dependen de cada uno de nosotros. Por supuesto que esto sería uno de los mensajes importantes de estas charlas, ¿no? El hecho de que cada uno tenemos que asumir una responsabilidad en nuestra salud. Es decir, a veces parece que cuando viene un paciente, ¿verdad?, prefiere que le des una pastilla, lógicamente, que decirle que lo que tiene que hacer es modificar los hábitos dietéticos o empezar a hacer ejercicio. Es más cómodo que me den la pastilla, pero vuelvo a deciros, tienes que responsabilizarte, tienes que aprender a que tu salud depende en gran medida de ti, de lo que tú hagas, o al menos la parte que depende de lo que tú hagas, pues que mantengas el riesgo lo más bajo posible. Bueno, la dieta y el estilo de vida, pues por ejemplo, se ha relacionado pues, con el 70% de los infartos, 30% de cánceres, según la localización tumoral. Hay cánceres que tienen más relación con la dieta que otros, no todos tienen igual relación. El 90% de casos de la diabetes tipo 2, fijaos que es una de las enfermedades crónicas, como sabéis, más prevalente en nuestra sociedad o en nuestro medio, y la diabetes tipo 2 tiene una relación enorme con la obesidad, por ejemplo, ¿vale? De tal manera que el 80% de los diabéticos son obesos, de los diabéticos tipo 2, Ya sabéis que hay una diferencia entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Es decir, que os insisto, en todo lo que son las principales causas de mortalidad en nuestro medio, la dieta, junto con otros factores del estilo de vida, juegan un papel fundamental. Bueno, pues por todo ello es importante que aprendamos a llevar una dieta equilibrada. Y claro que ya aprendamos, pero sobre todo que hagamos algo práctico, que la alimentación equilibrada no requiera, obviamente, que yo tenga que estar todo el día contando qué como y qué no como, y utilizando programas que me digan, me ajusto a los nutrientes, no me ajusto, me paso de proteínas, me paso de carbohidratos. Claro, esto sería lo ideal, pero obviamente no es viable, ¿verdad? Porque para que tú sepas que tu alimentación es equilibrada, lógicamente tendrías que estar controlando tu ingesta día a día o semana a semana. Eso no es posible. Entonces, ¿de qué manera podemos bueno, estar relativamente tranquilos de que lo que estamos comiendo es lo adecuado? Pues si partimos de que la alimentación equilibrada, la dieta equilibrada, es aquella que reúne, aúna estos 4 principios que vemos aquí. Es una dieta que energéticamente es suficiente para mis necesidades, es decir, me aporta la energía que yo necesito. Por otra parte, es una dieta que me aporta todos los nutrientes que yo necesito. Es una dieta variada y, por supuesto, pues tiene que cumplir las medidas higiénicas, es una dieta segura y es una dieta también placentera. Este factor tampoco debemos olvidar, el placer
Bueno, supongo que algunos de vosotros, bueno, pues vais a llegar a ser médicos, vais a llegar a hacer recomendaciones a los pacientes. No se puede hacer una recomendación de una dieta que no sea placentera, porque esto no lo va a seguir nadie. Si tú a la gente le dices que, o a un paciente que lo que tiene que hacer es que cueza unas espinacas y las pone a cocer y tal cual las vierte encima del plato y se las come así, pues evidentemente esto no es viable. Y además es que no es necesario. Se pueden hacer platos buenos desde el punto de vista nutricional y que sean apetecibles. Eso siempre hay que buscarlo. Luego vamos a comentar un poquito más de estos aspectos. ¿Cómo sé yo que mi dieta es energéticamente suficiente? ¿Cómo sé yo que me aporta esos nutrientes? Solo comentaros que además de estos requisitos, pues hay algunos autores que proponen que además la dieta tiene que aportarnos también la cantidad de fibra y de compuestos bioactivos necesarios para prevenir enfermedades crónicas y degenerativas. Fijaos que lo que son las recomendaciones nutricionales han ido cambiando a lo largo del tiempo. Hace años, no muchos, el principal problema de nuestra sociedad era que la gente se moría de hambre o se moría de déficit. Se morían por deficiencias de determinadas vitaminas, por escorbuto, por la pelagra, por el raquitismo. Entonces, digamos que las recomendaciones iban orientadas precisamente a evitar esas patologías, ¿vale? A que las personas comieran lo que necesitaban, los nutrientes necesarios para evitar esas patologías. Pero hoy en día esto ya no es habitual en nuestro medio, no solemos ver personas que presentan estas patologías. Entonces, ahora ya a la dieta le pedimos algo más. Le pedimos que no solamente yo no tenga una situación carencial de un determinado nutriente, sino que pedimos que la dieta me ayude a prevenir enfermedades crónicas o enfermedades degenerativas. Pues lo que decíamos, que me ayude a prevenir las enfermedades cardiovasculares, que me ayude a prevenir los tumores, la diabetes, etcétera, ¿verdad? En esta relación entre la dieta y todas estas patologías que os estoy diciendo, juega un papel fundamental la fibra y los compuestos bioactivos. Fijaos que estos no son nutrientes. Los compuestos bioactivos no son nutrientes. Sin embargo, son los responsables de gran parte de esta prevención del riesgo de estas enfermedades. ¿Cuáles son esos compuestos bioactivos? Seguro que os suenan, pues los polifenoles, los carotenoides que están presentes en los alimentos. En la mayoría de alimentos de origen vegetal están estos compuestos. Vuelvo a deciros, no son nutrientes, porque un nutriente es algo que si no obtienes, finalmente te mueres. Tu organismo lo necesita y si no lo tiene, pues finalmente va a aparecer una patología que te puede conllevar a la muerte. Estos compuestos bioactivos no son nutrientes, pero sin embargo, si yo los ingiero, voy a prevenir enfermedades crónicas y degenerativas. De ahí la importancia enorme de ingerir también estos compuestos bioactivos que a todos os sonarán porque son, pues si yo os hablo de los beneficios del té verde o de los beneficios del chocolate, bueno, a todos os suena, ¿verdad?, que son beneficiosos. ¿Y por qué lo son? Pues por esos compuestos bioactivos que presentan. ¿Cómo sé yo que mi dieta me está aportando la energía que necesito? Evidentemente, cuando hablo de la energía que necesito, esto lógicamente tiene mucho que ver, o todo que ver, con la energía que gasto, ¿verdad? Yo necesito tanta energía como mi organismo necesita. ¿Para qué necesito la energía? Quizás lo primero que se os viene a la cabeza es el ejercicio físico, ¿verdad? Porque cuando hablamos de necesidades de energía, pues pensamos automáticamente en la necesidad derivada del ejercicio y parece que es que si no hacemos ejercicio, bueno, por las necesidades casi que no hay necesidades. Sin embargo, la mayor proporción de la energía que necesitamos se nos va en mantener lo que llamamos el metabolismo basal.
Es decir, nuestro cuerpo necesita calorías para mantenerse vivo, para mantener todas las funciones corporales, para mantener la circulación, para mantener la respiración, para mantener el funcionamiento de las células. Eso es en lo que fundamentalmente vamos a necesitar, o para eso es para lo que vamos a necesitar la energía. Luego hay otro pequeño componente que es, bueno, lo que llamamos el efecto térmico de los alimentos, es decir, cuando ingieres un alimento, lo que tu organismo también, las calorías que necesita para poder digerir, absorber, metabolizar, etcétera, esos nutrientes. Y por último, el ejercicio físico, que puede ser, pues a lo mejor un 20, un 30%. Obviamente esta parte es muy variable porque depende del ejercicio que hagamos cada día. Esta es la parte más variable, ¿no? Porque un día hacemos mucho ejercicio, otro día hacemos poco. Entonces, esa es la parte más variable de los tres componentes. Entonces, de la suma de todo ello, vienen las necesidades que yo tengo de calorías al día. Bien, ¿cómo sé yo? Decíamos que estoy manteniendo una dieta adecuada energéticamente, sin necesidad de tener que estar contando calorías todo el día. Pues sencillamente porque veo que tengo un peso adecuado pues para mi edad, según la edad, el sexo, la estatura, etcétera. Pues bueno, sabéis que hay tablas o hay pues unos indicadores que me dicen si ese peso es adecuado o no, y lo que yo tengo que ir viendo es que ese peso se mantiene. Si tú ves que tu peso es adecuado y se va manteniendo, no digo yo que día a día, ni mucho menos, no cometáis el error de intentar pesaros día a día porque, por supuesto, el peso, la báscula, cuando tú te subes a ella, tú te estás subiendo con todos tus componentes corporales. Es decir, la grasa es uno, pero hay más componentes. Tú te subes con el agua que tiene tu organismo, te subes con las heces, te subes con todos tus componentes. Entonces, si yo me peso todos los días y me obsesiono con ir todos los días pesándome, pues ¿qué pasa? Que me peso por la mañana, me peso por la noche y digo, ya he engordado 1 kilo. No, engordar es exclusivamente si es a expensas del tejido adiposo. Y el tejido adiposo no hace esos cambios así tan rápidos. El tejido adiposo no almacenas 1 kilo en un día, ni mucho menos, ni lo pierdes tampoco. Entonces, bueno, pues puedo tomar como referencia, es decir, me voy a pesar todas las semanas. Y lo que voy viendo, lógicamente, es tendencias. Que hay una semana que estoy medio kilo por arriba, tampoco le doy más importancia porque se puede deber pues, a lo que decimos, a que tengo algo más de agua, a que tengo algo más de heces, etcétera. Voy viendo una tendencia y voy viendo que mi peso no aumenta. ¿Que veo que mi peso aumenta? Pues aquí es donde probablemente lo que tengo que hacer es no dejarlo. Si tú vas viendo que coges, aunque sea poco peso, pero imagínate que tú dices voy cogiendo medio kilo todos los meses. Claro, pero le pongo solución o ese medio kilo al mes al cabo del año son 6 kilos. Y claro, no es lo mismo tener que perder medio kilo que tener que perder 6 kilos. Entonces, yo me puedo poner un límite y puedo decir, pues cuando yo vea que tengo 2 kilos más, ese es mi límite y ahí entonces me hago unos días un poquito de control de calorías, un poquito de disminuir esas calorías y vuelvo a mi peso. Bueno, por otra parte decíamos que la dieta tiene que ser también nutricionalmente completa, es decir, me tiene que aportar los nutrientes que necesito. Aquí pues existen una serie de recomendaciones de nutrientes en función de la edad, en función de si eres hombre, mujer, las mujeres si están embarazadas, si están en épocas de lactancia, pues nos dicen cuál es la cantidad de ese nutriente que necesita esa persona. Y aquí era lo que os decía antes, claro, yo no voy a estar todo el día controlando a ver si realmente yo tomo los 60 nanogramos de vitamina C que necesito o la cantidad de hierro que necesita, esto sería inviable. Entonces, ¿de qué manera podemos estar relativamente tranquilos sin necesidad de hacer esto? Pues tomando una alimentación variada. La alimentación tenemos que
ingerir de todos los grupos de alimentos para poder estar tranquilos, ¿eh? Es decir, eso no significa que tengo que comer de todo, ¿eh? No tengo que comer coles de Bruselas si no me gustan y no tengo que comer espinacas si no me gustan, pero tengo que comer del grupo de verduras y tengo que comer del grupo de frutas y tengo que comer del grupo de cereales, todos los grupos de alimentación, de alimentos. ¿Por qué? Pues porque quitando la leche materna en los primeros meses de la vida, el resto no hay ningún alimento que nos pueda proporcionar todos los nutrientes que necesitamos. Es decir, no hay un solo alimento que tú ya de adulto, o vamos, no solo de adulto, sino de niño, a partir, ya os digo, de esos primeros meses en los que te vale con la leche materna, no hay un alimento que nos haga esa misma función de la leche materna y que tú digas, bueno, yo sé que el niño si toma la leche y está cogiendo el peso que necesita, estoy segura de que ese niño tiene los nutrientes que necesita. No hay ese alimento en los adultos. No puedo decir, es que sé que comiendo tal alimento ya tengo todos los nutrientes. Por eso me veo obligado a variar. Daos cuenta que los alimentos, casi todos, son pues una combinación de distintos nutrientes. Digo casi todos porque hay alguno que no, ¿verdad? Pues, o bueno, que no, o que relativamente, pues por ejemplo, el azúcar de mesa, podemos pensar pues que eso es fundamentalmente carbohidrato, ¿eh? No hay nada más. El aceite, pues el 99% son lípidos, no hay tampoco más nutrientes. Sin embargo, lo que os decía, el resto son combinaciones. Lo que pasa es que puede predominar, ¿verdad?, un nutriente sobre otro. Si yo os digo que la leche es un alimento o pensamos en la leche, podemos pensar que es un alimento proteico o en un filete, ¿verdad? Diríamos que es un alimento proteico, pero no quiere decir que solo tenga proteínas ese alimento, porque la leche, pues además de tener proteínas, pues también tiene lípidos, también tiene carbohidratos, lo mismo con cualquier otro, solo lo que os digo, que los alimentos puede predominar un nutriente sobre otro y por eso los vamos a clasificar en función del nutriente predominante. Pero nos vemos forzados, como os digo, a combinarlos, a variar. Cuanto más variada sea nuestra dieta, más seguros estaremos que nuestro organismo está recibiendo los nutrientes que necesita. El hecho de que necesitemos combinar y variar los alimentos no significa que tengamos que comer de todos la misma cantidad, lógicamente, ¿eh? Y por eso, pues, conoceréis lo que son las pirámides. Pueden ser pirámides o pueden tener cualquier otra representación, porque esto, bueno, pues también va cambiando. Pues en California hay una manzana que lo representa, en otros sitios es un plato, da igual. Al final, lo que intentan representar es que, en el caso, por ejemplo, de las pirámides, los alimentos que están más en la base serían los que hay que consumir con una mayor frecuencia, mientras que los alimentos que están en el vértice serían aquellos que necesitamos en menor cantidad. Bueno, pues este sería un ejemplo, ¿vale?, de esto que estamos diciendo. En la base pues estarían los alimentos que veis aquí, ¿vale? Estarían las verduras y las frutas aquí, carnes y lácteos. Bueno, esto es el grupo de cereales, legumbres, etcétera. Y por supuesto los que están arriba, pues bueno, aquellos que tenemos que tener un consumo ocasional. Pero vamos a ir viéndolo con un poquito más de detalle. ¿Cuáles son estos alimentos que necesitamos? ¿Cómo los podemos agrupar? Tendríamos el grupo de alimentos, como veis aquí, alimentos ricos en proteínas. Estos alimentos tienen una función fundamentalmente formadora, es decir, van a permitir el crecimiento, el desarrollo, el mantenimiento de nuestras estructuras, ¿verdad? Veis que son alimentos, todos los que os he puesto aquí, ricos en proteínas de origen animal. La proteína de origen animal es una proteína, bueno, que se caracteriza porque su valor biológico es
alto, mucho mayor que el de la proteína de origen vegetal. De alguna manera, lo que significa esto es que con los aminoácidos presentes en estas proteínas de origen animal, somos capaces de sintetizar todas las proteínas que nosotros necesitamos, mientras que con las proteínas de origen vegetal no ocurre eso. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que mezclarlas una vez más. ¿Qué hace una persona vegetariana, por ejemplo, que no toma nada de estos alimentos? Pues para conseguir las proteínas que necesita tiene que mezclar, tiene que unir, pues por ejemplo, cereales con legumbres. ¿Por qué? Pues porque el aminoácido que le falta a una lo tiene la otra. O el otro. Entonces esto hace que al combinarla hacen una proteína tan buena como la de la carne. ¿Vale? Bueno, tenemos otros alimentos que son energéticos. Estos serían, bueno, alimentos ricos en carbohidratos, alimentos ricos en lípidos, que van a aportar, pues, fundamentalmente esa energía. Insisto, no quiere decir ni mucho menos que solo aporten energía. Aportan, pues, por supuesto, otros muchos nutrientes, pero son, bueno, por tenerlo o por que nos suene un poco, los alimentos que más calorías aportan. Cuando hablamos de las calorías de un alimento, casi siempre lo que hacemos es darlo por 100 gramos de alimento. Bueno, de alguna manera, pues para hacerlo comparable, ¿verdad? Y si os fijáis en las tablas de composición de alimentos, siempre las vais a encontrar así, por 100 gramos de alimento. Para que nos suene un poco, pues 100 gramos de frutos secos del orden de 500 y pico calorías, 100 gramos de azúcar, pues alrededor de 300 y pico, de cereales, las legumbres, pues un poquito más. El alimento con más calorías que hay es el aceite. El aceite, una cucharilla, bueno, 10 mililitros en definitiva de aceite son 90 kilocalorías. Fijaos, por tanto, que evidentemente, bueno, si nos ponemos en 3-4 cucharas de aceite al día, pues resulta que ya tenemos ahí una fuente importante de calorías que no es que sea ni malo ni bueno, evidentemente, es simplemente que a veces no somos conscientes de estas calorías, porque no decimos he comido un huevo, unas patatas y 2 cucharadas de aceite, ¿verdad? Decimos un huevo y unas patatas, pero a lo mejor el mayor porcentaje de calorías te lo ha dado el aceite en ese plato. Entonces, insisto, simplemente tened en cuenta que el aceite tiene 90 kilocalorías por cada cucharilla de aceite o 900 por cada 100 mililitros. Por último, los alimentos reguladores, frutas y verduras fundamentalmente. ¿Por qué? Pues porque son los que tienen más vitaminas. Además de por su composición, luego hay otra peculiaridad y es el hecho de que gran parte de ellos podemos consumirlo en crudo. Esto hace que las vitaminas, pues lógicamente hay muchas de ellas que son sensibles pues a la temperatura y que al cocinarlas parte de ellas pues se pueden perder. Sin embargo, si me como el alimento crudo, pues todo ese nutriente lo estoy aprovechando, ¿vale? Serían alimentos, como os digo, fundamentalmente reguladores. La alimentación saludable nuestra, típica, que a todos os suena, es la dieta mediterránea. Pero quiero también que entendáis que no hay una única manera de alimentarnos que sea la correcta. Nosotros podemos conseguir los nutrientes que necesitamos de muchas maneras y de hecho, pues una persona que viva en Japón puede tener una dieta perfectamente saludable y no tener nada que ver con la dieta mediterránea. ¿Vale? O una persona, bueno, pues que viva en cualquier otro país del mundo. Entonces, la idea es esa, que al final lo que yo tengo que hacer es combinar los alimentos de manera que me aporten lo que decíamos antes, pues las calorías y los nutrientes que necesito. Los puedo combinar de muchas maneras. Y siempre, lo mismo que una persona vegetariana, pues lo mismo, puede llegar a tener una dieta saludable. Aquí un poquito entre comillas, porque
generalmente va a necesitar un suplemento, por ejemplo, de vitamina B12, porque no va a ser capaz de obtenerla con la dieta. No es que pase nada, sencillamente es que si la dieta fuera completamente sana, aportaría toda la B12 que necesita. ¿Vale? Bueno, tiene otras ventajas, no me voy a meter en ello, pero sencillamente, bueno, pues que os quedéis con la idea que no hay una manera única en la que podamos decirle a una persona: esto es la manera en la que tiene que comer todo el mundo para llevar una buena alimentación. La dieta mediterránea, que bueno, pues obviamente ya sabéis, es la que tradicionalmente se hacía en los países bañados por el Mediterráneo, no solamente además es una dieta, es una forma de vida. Es una forma de vida y una filosofía de vida, ¿verdad? Está basada pues, en el consumo de alimentos frescos, alimentos de temporada, predominan los alimentos de origen vegetal, como veis, es decir, es una dieta rica en frutas y verduras, legumbres, cereales, hay poco lácteo, poca carne, el vino tinto, el aceite de oliva, es decir, que, bueno, pues esto es lo característico de esa dieta mediterránea que a todos nos suena como algo, un objetivo a alcanzar. Pero vuelvo a deciros que no es la única manera de comer de manera saludable. Si nos vamos a recomendaciones, pasándolo así, bueno, pues un poco rápido, ¿qué deberíamos comer? Pues deberíamos comer suficiente cantidad de frutas y hortalizas, 3 de frutas, 1 de verdura. ¿Y esto qué significa en términos prácticos? Pues significa que, por ejemplo, porque claro, hay mucha gente que dice, bueno, es que es muy difícil llegar a consumir 3 raciones o 5 en total, ¿verdad? Entre frutas y verduras. Bueno, no es tan difícil. Al final, bueno, pues una ración, por ejemplo, de fruta, bueno, pues es una pieza mediana de manzana, pero fijaos, mediana más bien pequeñita, son 150, 200. Si uno va a comprar 1 kilo de manzanas, pues te dan 4, ¿verdad? Como mucho. O sea, la manzana, claro, depende del tamaño. Hay manzanas de 250, que ya casi, ¿verdad?, nos están haciendo ración y media el tomar una manzana. Si las piezas son más pequeñitas, pues lógicamente serían 2, el equivalente a una ración, o si ya son mucho más pequeñas, una tacita. En cuanto a las frutas, mucho mejor consumir la pieza entera que el zumo. Hay una gran tendencia también, sobre todo, ¿verdad?, las madres, pues esta idea de por la mañana hacer el zumo natural, ya no me estoy comparando con lo que puede ser el zumo que viene en Tetra Brick, ese nada, ese fuera. Pero aunque sea el zumo hecho en casa, ¿cuál es el problema? Pues que estamos dejando atrás la pulpa. Y las frutas, sabéis que, bueno, pues en su composición fundamentalmente lo que va a haber va a ser fructosa, que es un tipo de carbohidrato simple, y fibra. Claro, ¿qué ocurre cuando estamos ingiriendo un carbohidrato pues, de este tipo, fructosa, es decir, carbohidratos que tienen una absorción muy rápida? Cuando lo tomamos con la fibra, esa absorción disminuye. De tal manera que si yo me tomo la naranja entera, el pico de glucosa, el pico de glucemia, se va a producir, no se va a producir tanto pico para empezar, y la absorción va a ser mucho más lenta que si me tomo exclusivamente el zumo. Si me tomo el zumo, me estoy tomando agua con azúcar tal cual. O sea, para tu organismo, desde el punto de vista del azúcar, es lo mismo. Se va a producir una absorción rapidísima. Por eso siempre mucho mejor, con independencia de que puedas además perder otros nutrientes, desde el punto de vista de la glucemia, desde el punto de vista de la absorción del azúcar, mucho mejor siempre tomar la fruta entera porque viene ya con su fibra que te va a disminuir esa absorción. En cuanto a las hortalizas, decíamos 2 raciones al día. No es tan difícil tampoco consumirlo. Fijaos que una guarnición, por ejemplo, un poco de verdura que te acompañe de ensalada o de lo que sea, o de tomate o lo que sea que te vaya acompañando, pues eso ya puede ser media ración.
podemos consumir mitad crudas y mitad cocinadas, pues por ejemplo una ensalada y luego pues un plato de alguna otra verdura. Tenemos que tener también muy presente en nuestro medio el sofrito. En España consumimos mucho, con muchos alimentos, lo que decimos el sofrito, y cuando hacemos un guiso casi siempre lleva pues esa base de cebolla, de tomate, de ajo, de pimiento. Todo eso evidentemente también cuenta como hortaliza, ¿eh? Incluso además os diría que hay muchos estudios que, bueno, muchos, o está habiendo estudios que relacionan esta ingesta de sofritos, fijaos, con la salud cardiovascular y observan gran beneficio, porque además en este sofrito tenemos otra cosa importante y es que, bueno, así como hay alimentos que es mejor consumirlos en crudo porque estoy aprovechando más los nutrientes, no se destruyen, esto no es siempre así, no siempre el alimento crudo es el mejor. Por ejemplo, el tomate, si lo cocináis, el tomate se destaca por ser rico en licopeno, que es un carotenoide con unas funciones muy importantes en el organismo y no es un nutriente, pero sin embargo es de estos compuestos que decíamos antes, con esas acciones tan importantísimas. Bueno, pues el licopeno, su absorción mejora muchísimo cuando se cocina un poco. Y si encima se hace con un poquito de aceite y va vehiculizado a través de grasas, todavía más. Por tanto, el sofrito es una idea fantástica, porque lleva esa grasa que facilita esa absorción y encima lleva pues ese tomate caliente que hace, como os digo, que podamos absorber mucho mejor los nutrientes. Los nutrientes, una cosa es cuánto nutriente tiene el alimento y otra cosa es si a tu organismo le resulta fácil o no absorber ese nutriente. No penséis que absorbemos todo lo que comemos, ni de lejos. Por ejemplo, el hierro se absorbe como mucho, en el mejor de los casos, un 25%. Esto sí es hierro hemo, el ligado al grupo hemo. Ya si es hierro de origen vegetal, la absorción puede ser un 5%. Es decir, no absorbemos todo lo que se ingiere. ¿De acuerdo? Entonces, esto es también algo importante. Y luego hay maneras de favorecer esa absorción o, por contra, maneras de interferir la absorción. Os decía antes el ejemplo de la fibra y la glucosa. Esa es una absorción, bueno, la glucosa, los azúcares. Ese es un mecanismo que, digamos, bueno, pues nos puede resultar positivo. Pero, por ejemplo, la fibra también te va a disminuir la absorción de calcio o de hierro. Ahí a lo mejor ya no es tan positivo, evidentemente. Hombre, en condiciones normales a lo mejor no pasa nada porque si haces una dieta rica en calcio, en hierro y no tienes problemas, pero una persona que esté ahí y que pueda tener un límite ya de valores de hierro, valores de calcio, si cuando toma los alimentos ricos en hierro y calcio toma a la vez fibra, va a estar disminuyendo la absorción. Por tanto, mucho mejor que los tome por separado. Bueno, los cereales. Pues los cereales, lo que sí que tengo que deciros, que seguro que casi nadie hace, es consumir los cereales integrales. Estamos acostumbrados a consumir la pasta, el arroz, el pan, que son, bueno, pues los principales grupos que consumimos, a consumirlos, bueno, pues lo que es el cereal ya sin la cascarilla. En esa cascarilla fundamentalmente es donde va a estar la parte de la fibra. Y volvemos a lo de siempre. Si estamos tomando, fijaos, un arroz descascarillado, el arroz que no es integral, la absorción del carbohidrato que lleva del almidón, que es el carbohidrato que lleva este arroz, en tu organismo se comporta igual que si estuvieras tomando azúcar. Es decir, que lo vas a absorber tan rápidamente, el almidón del arroz, como si te tomas azúcar. Y los picos de glucosa hay que evitarlos, porque todos sabéis, bueno, todos los que hayáis dado endocrino, que tras un pico de glucosa viene un pico de insulina, porque es la hormona que lo que nos va a hacer va a ser meter esa glucosa
quitarla de la sangre y te la mete en los lugares de depósito, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo provoco un pico de insulina de glucosa y luego de insulina en mi organismo, tengo glucosa alta en sangre, y llega la insulina, ¿y qué hace? Te la retira, te la mete rápidamente al interior de las células, y entonces me la mete tan rápidamente dentro de la célula que tu sangre se queda con un nivel incluso por debajo del recomendado. ¿Y entonces qué pasa? Que tengo hambre rápidamente. Entonces, cuando yo como alimentos ricos en este tipo de carbohidratos de absorción rápida y que no llevan fibra, uno de los problemas es que tengo hambre rápidamente. Aparte de otras acciones que tiene la insulina, que como aumentar el depósito de lípidos, etc. Por tanto, cuanto menos picos de glucemia provoquemos en el organismo, mucho mejor, ¿vale? Porque no le va a seguir ese pico de insulina. Por tanto, pasta, arroz, pan, preferiblemente integrales, ¿vale? Legumbres, pues lo mismo. Las legumbres son otro de los platos que el consumo ha disminuido mucho en España, pues evidentemente pues por una cuestión probablemente de tiempo. La dieta en España hace, bueno, pues no muchos años, ¿no? Desde el siglo pasado, la segunda mitad del siglo pasado, pues el consumo de legumbres era muy alto. En casi todas las casas se preparaba, ¿verdad?, estos potajes, estos cocidos, en donde la legumbre pues, es el plato, el alimento fundamental. Esto requería un tiempo porque, bueno, pues las legumbres tardan probablemente, obviamente, mucho más en cocerse que otros alimentos. Sin embargo, compensa hacerlo. La legumbre es uno de los alimentos probablemente, bueno, es muy sano, ¿vale? No vamos a decir que sea ni mejor ni peor, pero es un alimento muy sano. Tiene unas particularidades como es que es una fuente excelente de carbohidratos junto con la fibra, tiene proteínas también importantes, tiene un montón de fitocompuestos también con un gran bueno, pues valor de cara a lo que decíamos, de cara a la salud. Fijaos que incluso, pues lógicamente, ¿no?, en aquellas personas que por algún motivo no consuman carne porque no quieren o porque no pueden o porque es más cara, lógicamente, una legumbre combinada con un cereal es un plato muy barato y con una calidad, desde este punto de vista, estupenda. Los frutos secos, lo mismo, ¿vale? Son muy ricos en ácidos grasos omega 3. Hay estudios, sobre todo, que relacionan el consumo de nueces con la enfermedad cardiovascular y hay una protección importante. Por tanto, 3 nueces al día. ¿Qué ocurre? Que tiene muchas calorías, sí. Y lo que no puedo hacer es, si mi dieta son 2.000 calorías, comerme las 2.000 y aparte picotear frutos secos. Eso es lo que no, porque entonces lógicamente me estoy pasando de calorías. Lo que tengo que hacer si como frutos secos, como cualquier otra cosa, es incorporarlos dentro de mi menú. Y a lo mejor a la hora de la merienda, pues en vez de merendar otra cosa, pues decir, pues me voy a comer 3 nueces y un yogur, ¿vale? Pero que forme parte de esas calorías que tú tienes controladas al día. El aceite. El aceite típico también, ¿verdad?, de esta dieta mediterránea de la que hablamos es el aceite de oliva virgen. Aquí también os diría, si podéis, es un poco más caro el aceite de oliva virgen que el de oliva sin más, pero compensa. Compensa porque, bueno, hay una diferencia en lo que va a ser la elaboración de uno y de otro, pero lo que nos interesa es desde el punto de vista de salud. Y desde el punto de vista de salud, el virgen lleva muchos más compuestos, compuestos antioxidantes, polifenoles, vitaminas, etcétera, que el de oliva sin más. ¿Vale? Por tanto, el de oliva virgen tiene unas propiedades mejores que el de oliva sin más. No por el tipo de ácido graso, que es el mismo, son ricos en monoinsaturados, bueno, llevan también algo de saturados y algo de polis, como de poliinsaturados, sino fundamentalmente por esa otra fracción que os digo, ¿vale? Por esa otra fracción de vitaminas, de polifenoles, de estos compuestos antioxidantes que estamos comentando. La leche, bueno, pues lo mismo, todos sabéis,
un vaso de leche, 2 o 3 raciones al día. También, lógicamente, depende de la edad. Yo, por supuesto, bueno, me estoy refiriendo pues a un adulto. Evidentemente, si es un niño, pues lógicamente, bueno, pues las proporciones varían. La leche tiene que estar, o los lácteos, probablemente más presente. Pero bueno, pues eso, podemos conseguirlo. Pues un vaso de leche de 200 mililitros, un yogur, una porción de queso fresco. El pescado. Hay 2 tipos, el blanco o el azul. El consumo de pescado azul ha disminuido bastante también en España. ¿Por qué? Pues porque antes se comían sardinas, por ejemplo, un alimento muy barato, de un consumo muy habitual, y ahora pues ese consumo ha bajado también, ¿no? La diferencia entre un pescado blanco y un azul, sabéis que es la cantidad de grasa que llevan. El azul fundamentalmente lleva omega 3, que es un ácido graso con unas características, bueno, además de ser un ácido graso esencial, pero tiene también propiedades pues antiinflamatorias, antiagregantes plaquetarias, es decir, muchas otras funciones muy interesantes para el funcionamiento correcto de las arterias, etc. El consumo de carne, bueno, también aquí tenemos una diferencia entre la carne blanca, que sería el pollo, el pavo, el conejo, el cerdo. En función del tipo de pieza puede ser cerdo, puede ser tipo blanco o no, el lomo de cerdo, por ejemplo. Aquí la ración media pues serían 150 gramos en mujeres y 175 en hombres. Fijaos que esto es como una palma de la mano, un filete, es decir, estos grandes filetones o estos trozos, o estos carnes enormes que se consumen pues, en Asturias, es relativamente frecuente, pues evidentemente no se puede comer un trozo de carne de 300 o 400 gramos. Bueno, no es que no se pueda, es que estás muy por encima. Si es carne roja, pues ya sabéis, una vez por semana o cada 2 semanas. Bueno, una ración media un poquito más baja, y si son embutidos y otras carnes procesadas, aquí un consumo moderado y ocasional. El huevo, comentaros algo sobre él. El huevo es un alimento que ha estado proscrito también durante mucho tiempo. Parece que era un alimento muy insano, no lo es. Esto se pensaba que era así, pues porque se pensaba que como el colesterol sanguíneo se relacionó con la enfermedad cardiovascular, pues se pensó que si el huevo era rico en colesterol, también sería malo a nivel cardiovascular. Sin embargo, no es así. La relación entre el colesterol que ingerimos y el que tenemos en sangre no es una relación directa. No es que tú, en función de cuánto colesterol comes, así vas a tener en sangre. De hecho, el colesterol de tu sangre, la mayor parte proviene de la síntesis endógena, del que tú elaboras en tu organismo. Y ahí tiene mucho más que ver los ácidos grasos saturados que el propio colesterol. Por tanto, cuidado, porque cuando una persona tiene colesterol alto y le decimos que tiene que cuidarse, va a la tienda y resulta que encuentra pues alimentos que ponen que no llevan colesterol, y ya con eso se queda tan tranquila, ya, pero a lo mejor llevan grasas saturadas que te van a aumentar mucho más tu síntesis internas de colesterol que si consumes el propio colesterol. Bueno, consumo de sal, pues lo mismo. Estamos todos muy pasados de sal, cuidado, no hay que añadirle sal e intentar bueno, pues utilizar especias, plantas aromáticas. El consumo de azúcar, que ya os he comentado, el motivo por el cual debe de ser muy controlado. Un 5% de las calorías deberían venir, como mucho, para una dieta de 2000 calorías, esto implica, fijaos, 25 gramos de azúcar. Si una cucharilla son 10, pues fijaos, la cantidad de azúcar que podemos consumir al día es poquita, o que deberíamos consumir al día. Bueno, una forma sencilla y saludable, ¿verdad?, de comer bien, pues es esta idea del plato único. Plato único y equilibrado que, como veis, está compuesto por una fuente proteica, una fuente de hortalizas, una fuente de carbohidratos, agua para beber, fruta de postre y aderezado con aceite de oliva. Esto lo podéis hacer así de manera independiente. Pongo mi proteína, pongo aquí mi verdurita y aquí pongo mi carbohidrato,
o puedo mezclarlo y puedo hacer un plato combinado. A mí me gusta mucho la idea de, porque me parece una opción muy fácil, ¿no? Mezclo pues legumbre con, da lo mismo, unos garbanzos, con unas espinacas, con un poco de pollo y tienes un plato estupendo. Lo puedes hacer también en ensalada, por ejemplo. Pero es esa idea, ¿no? Ahora ya no comemos un primer plato, un segundo y un acompañamiento. Entonces, esta idea de plato único con una fuente de proteína, de hortaliza, de carbohidratos, la proteína, un pescado, una carne, una legumbre, ¿vale? Las hortalizas, lo que decimos, ensalada o verdura cocinada, podemos hacer menestras, espinacas, evidentemente todo se puede preparar con antelación. Podemos utilizarlas congeladas también, que hay mucha gente que me pregunta, ¿y el producto, la verdura congelada, tiene igual propiedad? Sí, en principio no hay problema en consumirlas congeladas. Los carbohidratos, pues si un día me apetecen unas patatas fritas, vale, pero que sea un día, que no sea lo habitual, ¿verdad? Siempre será mucho mejor el carbohidrato, pues que sea en forma integral o patata, por ejemplo, al horno. También puedo optar por sacar el carbohidrato del plato y consumirlo en forma de pan. Pero volvemos a lo de siempre. ¿El pan engorda? ¿Es otra de las ideas? No, lo que ocurre es que si lo tomo además de, entonces sí. Pero es lo que decíamos con los frutos secos. Es decir, que cuando comas algún tipo de, cuando comas pan, ¿vale? Pues lo que tienes que hacer es decir, vale, 50 gramos de pan, pues 50 gramos menos de carbohidratos que tengo que comer. Para beber agua, la fruta de postre, como decíamos. Esto, como veis, es igual que lo que propone el plato Harvard, que a lo mejor os suena a todos de nombre, y que es lo mismo. La proteína, los granos integrales, los vegetales y las frutas, bebida, agua y aceite. O sea que es el mismo principio que este que os acabo de comentar. Bueno, entonces ya para acabar, para gastar menos, pues lo primero hacer una buena lista de la compra, ya os han hablado de ello, por lo tanto, claramente, llevad planificado qué quiero comprar, aprovecha las ofertas, etcétera, recupera lo que se llamaba la cocina de aprovechamiento tradicional, pues haz suficiente cantidad como para congelar, reutiliza lo que te haya sobrado, pues si te sobró pollo, conejo, pues utilízalo al día siguiente con patata, con verdura, etcétera. Si te han sobrado garbanzos, pues al día siguiente le añades pisto, es decir, utiliza un poco tu imaginación, que seguro que te sale. Simplemente ya para acabar, os dejo información sobre recetas, por ejemplo, muy fáciles y muy económicas. Las tenéis en esta página de la Fundación Alimerca. Esto lo hizo la Fundación Alimerca en colaboración con el Grupo de Nutrición de la Universidad de Oviedo, que participó la doctora Sonia González, que era la que hoy en principio iba a daros la charla. Si accedéis a esta elaboración de menús saludables, aquí vais a encontrar, pues lo que os digo, muchas recetas muy fáciles, muy sencillas de hacer y muy baratas, ¿vale? De este tipo que veis aquí. Y bueno, pues os va a venir especificado cómo hay que preparar cada uno de estos alimentos. Hacemos un menú pues para una semana, este es otro menú para otra semana, pero bueno, por deciros, estos son ideas alternativas. Tenéis también otra página que es lanutracéutica.com, que, bueno, pues aquí, pues para estas personas que a lo mejor decís, bueno, y si me quiero llevar algo para media mañana o algo para la merienda, bueno, pues aquí tenéis en esta página en donde pone alimentos, entráis en almuerzos y meriendas saludables y tenéis también un montón de ideas, de sugerencias de cómo hacer, pues eso, ¿no? Para llevarme ese pequeño, esa pequeña toma, pues para cuando necesito comer algo y desde luego, pues que no sean una bolsa de patata frita o de gusanito o ese tipo de cosas que podéis comprar en las máquinas expendedoras. Bueno, pues creo que la conferencia en principio acaba aquí. Me someto ahora si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta. Voy a quitar esto de compartir. Lo dicho, si alguien quiere preguntar algo.
Abril. No oigo. Bueno, pues Cristina, nada, y muchísimas gracias por la charla, ha estado muy Nada, interesante. muchas gracias. Y, y bueno, eso es nada, si alguien quiere hacer alguna pregunta, se me voy a decir antes para el resto que, bueno, Cristina, que das la optativa de nutrición en la Facultad de Medicina. Ujú. Y nada, simplemente eso. Ahora ya alguien quiere hacer alguna pregunta, pues ya está. Muchísimas gracias de nuevo.